Vale. Entonces, no estoy compartiendo pantalla. Entonces, eh, vamos a hablar de teoría de redes, ¿vale? Como les mencioné anteriormente, la teoría de redes estudia las relaciones entre agentes, las interacciones directas, ¿sí? Normalmente una red está compuesta por nodos que gráficamente se ven como puntos y matemáticamente se expresan de la siguiente manera. Es un conjunto. Entonces tenemos un conjunto que llamamos N, en el cual están los nodos de la red que serían, se les ponen, se enumeran el nodo uno, el nodo 2, el nodo 3, hasta el nodo N. Tenemos un número finito de nodos. ¿Listo? Es un conjunto simplemente. Y tenemos las relaciones que se representan como líneas que unen los nodos. Y también tenemos un conjunto de relaciones. Entonces ese conjunto normalmente se le llama L y está compuesto sí, por vectores. Y el vector indica el nodo de salida y el nodo de llegada. ¿Listo? Entonces, digamos, si yo les doy la siguiente red, entonces n igual a 1,2,3 y el, las líneas igual a 1,2. Bueno, en este primer caso que estamos viendo, vamos a decir que, voy a mover esto un momento, vamos a hablar de que la red sea no dirigida. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si tenemos i, j, esto va a ser igual o va a implicar lo mismo que tener j, i, ¿sí? Es decir, si tenemos el 1,2, también vamos a tener el 2,1. Son lo mismo, no nos importa. ¿Listo? Entonces, para eso simplemente decimos que solo vamos a poner en el que i sea menor, ¿sí? Es decir, en vez de poner el 1,2 y el 2,1, solo ponemos el 1,2. En vez de poner el 2,3 y el 3,2, solo ponemos el 2,3 y así sucesivamente. Tenemos el 1,2 y el 1,3. Entonces, esta red se vería de la siguiente manera. Tenemos tres nodos, el nodo uno, el nodo 2 y el nodo 3. Y lo que nos están diciendo las relaciones es que el uno se conecta con el 2 y que el uno se conecta con el 3. Y como no está el elemento 2 3, pues no tendríamos la conexión entre 3 y 2. ¿Listo?
¿Hasta ahí claro? Listo. Entonces, si yo les doy esta red, vamos el 4 y el 3 por debajo para que no estorben. ¿Cómo sería el... Si la clase de hoy es la que, o sea, no es obligatoria, no entra ni en los temas del examen final ni en el tema de quiz, sino si entra en el quiz es como un bono, ¿listo? Entonces, cómo se verían los conjuntos de esta red? ¿Listo? Entonces, tendríamos que el conjunto N estaría compuesto por 5 nodos y el conjunto L sería compuesto por uno 2. Vamos a revisar el que dio Cristian. 1, 2, correcto, 1, 2 está. 2, 5, sí, también está. 2, 3, también está, correcto. 3, 5, correcto. Y 5, 4. En realidad se pondría 4, 5. Recuerden que ponemos primero el menor para las redes no dirigidas. Y no ponemos los dos, sino solamente el que queda con el menor de primero. ¿Listo? Y así se vería, digamos, la representación de la red. ¿Vale? Muy bien. Katie creo que también la mandó bien. 2 3 2 5 3 5 y 4 5. Muy bien. ¿Listo? Entonces, eh, una pregunta que nos podemos hacer sobre esta red o sobre las redes en general es ¿cuál es el número máximo de líneas o de relaciones que puede tener, ¿cierto? Bueno, una red de dos elementos, el número máximo que puede tener es, pues, la conexión entre dos es uno. Entonces, si n es igual a 2, no se les olvide que n es el número máximo, n minúscula. N es el conjunto, n mayúscula es el conjunto y n minúscula es el número máximo de nodos, bueno, el número de nodos en, en la red. Entonces, si n es igual a 2, el tamaño máximo de L, llamémoslo así, no sé si conocen esta notación, pero para un conjunto, el cardinal es el número de elementos en el conjunto, se escribe así, con barritas. El cardinal de L máximo es igual a 1, ¿sí? Para
uno con tres elementos, que serían uno, 2, 3, para n igual a 3, fíjense que son 3, ¿cierto? Para un conjunto con cuatro elementos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Ahí ya están todos conectados con todos. Entonces a nosotros nos interesa saber cómo podemos contar eso, cómo podemos contar ese número máximo de líneas entre los elementos. ¿Listo? Entre elementos distintos. En el modelo que vamos a ver hoy, vamos a permitir esto, que es como que un elemento esté relacionado consigo mismo. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver hasta que veamos el modelo de hoy. Por ahora suponemos que los elementos solo están relacionados con otros que no sean ellos. ¿Listo? Vale, entonces nos interesa saber cómo contar esto. Bueno, intentemos contarlo. Por ejemplo, tenemos el uno, el 2, el 3 y el 4. Podemos contar primero las que tiene el uno y después contar las de los demás descontando las que ya hayamos contado antes. Es decir, el uno se va a conectar con todos los demás elementos. Es decir, se va a conectar con el 2, 3 y 4. Se va a conectar con 3. ¿Sí? El 2 se va a conectar con eh, también con 3, ¿cierto? O sea, todos se van a conectar con el mismo número de nodos, pero como estamos descontando, pues ya contamos, o sea, ya contamos, voy a poner las que ya conté, ¿listo? Entonces, para el uno contamos esta, una, esta, 2 y esta 3, ¿cierto? Ahora para el 2 vamos a contar las faltantes, entonces serían esta y esta, ¿cierto? Entonces para el 2 sumamos 2. Y para el 3 quedaría una. Entonces se sumarían y serían 6. ¿Listo? Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo se vería, no sé, para 5 cuántos podría dar? Tal vez n-1 factorial. No, tengan en cuenta que factorial es esto. Aunque para este caso, factorial es igual a la suma, pero es decir, 3 factorial es igual a 3 por 2 por uno. ¿Sí? Y en este Sí, caso, por eso. 6, ¿cierto? Que es lo mismo. Pero eh, 3 factorial no es igual a, o sea, da lo mismo en este caso, pero no, o sea, n factorial no es lo mismo que No, no, n, no, por eso dije n-1 factorial. sí, Ah, sí, es que lo que nosotros necesitamos no es que se multipliquen, sino que se sumen, ¿sí me entiende? sí, 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 perdón. Listo. Es el número de líneas máximo que puede haber en una red. Eso se llama es cuando la red está totalmente conectada, una red completa, también se le llama una red completa. Entonces es el número, es cuando todos los elementos están conectados entre sí. Entonces estamos tratando de contar cuántas líneas quedarían en ese caso. ¿Listo? Entonces, para este caso el factorial coincide con la suma, pero no sea para todos los casos. Por ejemplo, el primero, digo el segundo. 2 factorial es 2, ¿cierto? Sí, él está diciendo que n-1 factorial.
En este caso sería igual a 2 factorial y 2 factorial es igual a 2 que no coincide con este 3 que tenemos aquí arriba. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo se tendría. Tenemos, vamos sumando. Fíjense que si hay n conexiones, entonces el primer nodo va a estar conectado con n-1 nodos, ¿cierto? Sí, va a estar conectado con todos los nodos menos el mismo. Entonces va a estar conectado con n-1. Exacto, es lo que dice Gabriela. El siguiente va a estar conectado con n-2. El siguiente con n-3 y así sucesivamente. ¿Hasta qué punto? Pues hasta que lleguemos a 1. ¿Cómo hacemos que esto llegue a 1? Que esta suma llegue a 1. Pues cuando hacemos n menos n-1, esto es igual, esta de aquí es igual a 1, si se fijan. Porque n menos n-1 se cambia el signo del n y del menos 1 y quedaría n menos n más 1. Se cancela el n y queda solo el 1. Entonces lo que nos queda es una suma de esta manera. La sumatoria es de igual 1 hasta n-1 de n menos i. Entonces estamos sumando n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, así sucesivamente hasta n menos n-1. ¿Listo? ¿Clara de dónde salió la sumatoria? Listo. Entonces, una vez que ya tenemos claro cómo salió la sumatoria, pues aplicamos algunas propiedades de la sumatoria y es, por ejemplo, una sumatoria se puede separar si se están sumando o restando los elementos, entonces esto es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n-1 de n menos la sumatoria de i desde igual 1 hasta n-1, ¿cierto? Y aparte de eso, bueno, aquí aplicamos otra propiedad y es que si hay un un escalar multiplicando a los elementos de la sumatoria, lo podemos sacar. En este caso sacamos el menos. ¿Listo? Sacamos el menos de la sumatoria. Y ahora aplicamos otra propiedad de la sumatoria y es que si estamos multiplicando, fíjense que lo que varía en una sumatoria es lo que tenga el mismo nombre que el subíndice. Si no tiene el mismo nombre que el subíndice de abajo, no varía. Es decir, y se vuelve 1, se vuelve 2, se vuelve 3, se vuelve 4, se vuelve 5, así sucesivamente. En cambio, n es simplemente el número máximo, es una constante. Entonces, una constante en una sumatoria es igual a la constante por el número máximo de la sumatoria, n-1 por n. ¿Listo? Entonces ya tendríamos la primera sumatoria hecha. Menos la sumatoria desde igual 1 hasta n-1. ¿Alguien sabe cuánto es esta sumatoria? Bueno, de i. Es decir, aquí estamos sumando 1 más 2 más 3, así hasta n-1. ¿Alguien sabe cuánto es esa sumatoria? Es normal que no sepan, pero de pronto alguien sabe porque hay, digamos, una historia famosa con esa sumatoria. Bueno, nadie la conoce. Listo. La historia famosa es la de Gauss. La historia dice que, pues para los que no sepan, Gauss es un matemático muy importante, o fue un matemático muy importante, que, que pues fue un prodigio desde niño. Entonces, cuando niño el profesor, eso es o sea,
hace bastantes siglos, o sea, no es, es algo reciente, el profesor le dijo, como para mantener a los niños ocupados, les dijo, por favor, hallen la suma de los números del 1 hasta el 100. Es decir, los puso a sumar números para él no hacer nada. Entonces los niños empezaban 1 más 2, entonces era 3 más 4, entonces era 7. Ah, no, más 3, entonces será 6 más 4, entonces será 10 y así sucesivamente. ¿Listo? Así empezaron los niños. Entonces Gauss, ¿de qué se dio cuenta? Se dio cuenta de que eso era igual a la suma de, fíjense que si sumamos, lo hizo del 1 al 100. Entonces, fíjense que si sumamos 1 más 100 es lo mismo que 2 más 99 y es lo mismo que 3 más 98. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de ese patrón que va emergiendo? Entonces, él, para hacer esa suma, se dio cuenta de esta relación que hacía mucho, mucho más fácil que calcularla. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí vamos a tener todos los números. Vamos a tener el 1, el 2, el 3, hasta el 97, el 98, el 99 y el 100. Entonces lo que él hizo fue emparejar el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el 98 en este caso. Entonces, fíjense que como cada parejita va dando lo mismo, simplemente es multiplicar por el número de parejitas el resultado de la suma de esas dos. Entonces sería, este es el elemento 1, este es el elemento n. Si, ¿cuánto va a dar esa suma? Pues va a dar n más 1, ¿cierto? Porque es el último elemento más 1. ¿Y cuántas veces se multiplica? Fíjense que lo vamos a multiplicar, pues si estamos emparejándolos, pues van a quedar la mitad de los casos. ¿Y cuál es la mitad de los casos? Pues la mitad es n medios. Entonces Gauss se dio cuenta de que ese era el resultado de esa suma, que sumar los números desde igual 1 hasta n da n más 1 por n medios. ¿Listo? Esto es la suma desde igual 1 hasta n. ¿Listo? Pero nosotros estamos calculándola hasta n menos 1. Entonces le descontamos simplemente un 1 a ambos números. Entonces este se vuelve un n y este se vuelve un n menos 1. ¿Listo? Entonces esta sumatoria nos daría es esto. Entonces tendríamos que esto es n menos 1 por n, que es esta parte que ya teníamos antes, menos n por n menos 1 medios. ¿Listo? Y si se fijan, lo que está aquí es lo mismo. Entonces le estamos restando esto es sobre 1. Entonces esto sería 1 por 2 daría igual a 2. Estamos haciendo simplemente una resta de fraccionarios. Y este daría 2 veces n por n menos 1. Y este daría una vez. Estamos restando 2 veces algo menos una vez algo. Entonces esto sería igual a n menos 1 por n medios. Y ese sería el número de líneas que tendría una red completa. ¿Listo? Entonces, si yo les doy una red con 40 elementos, ¿de cuánto sería el tamaño o cuál sería el número de relaciones de esa red completa? Bueno, si esa red fuera completa, más bien. Entonces sería 40 por 39 medios, ¿cierto? Y 40 por 39 medios es igual a
780. Muy bien. ¿Listo? Listo. Bueno, hasta ahí el tema ha sido claro. ¿O tienen alguna pregunta hasta aquí de teoría de redes? Listo. Bueno, pues una pregunta que yo esperaba que de pronto alguno tuviera y es que ¿qué tiene que ver esto con álgebra lineal, ¿no? Porque yo les estoy diciendo que esto es una aplicación de álgebra lineal. Entonces, eh, ahora vamos a ver cómo se aplica el álgebra lineal a este tipo de modelos. ¿Listo? Entonces lo que pasa es que eh, hay una matriz que puede reducir toda la información en una red, también como en los conjuntos o como el gráfico. Se llama la matriz de adyacencia. Entonces, ¿qué es la matriz de adyacencia? Es la matriz que nos representa la red. Y entonces en esa matriz se ponen los nodos en las filas y en las columnas. Entonces, uno, 2, hasta n. Vamos a tener n filas y n columnas. Y en las entradas van a estar las relaciones que hayan entre los elementos. Como les dije inicialmente, vamos a suponer que los elementos no se relacionan consigo mismo, entonces los elementos en la diagonal van a ser ceros y los elementos fuera de la diagonal van a ser uno o cero, dependiendo, eh, digamos, el elemento A y J va a ser igual a uno si I, J o J, I pertenecen al conjunto de líneas del grafo. O va a ser igual a cero si ni J ni J, I no pertenecen al conjunto de líneas. ¿Listo? Entonces queda claro cómo se construye esa matriz de adyacencia. No, podría repetir porque sería 0 1, no entendí bien eso. Espérate. Miren, sería cero cuando la línea IJ o JI no aparece dentro del conjunto de líneas. Es decir, cuando esa línea no existe en el gráfico que estamos haciendo. Y sería uno cuando esa línea sí existe. ¿Vale? Por ejemplo, tomemos este caso de aquí. Voy a copiarla y la pegamos adelante. Entonces, fíjense en este caso. Entonces,
¿De qué tamaño sería esta matriz? Tres por tres, ¿cierto? Tendríamos una matriz 3 por 3. La entrada 1, 1, ¿cuánto daría? Cero, ¿cierto? La entrada 1, 2, 1, ¿cierto? Porque vemos que 1, 2 pertenece a L, ¿sí? La entrada 1, 3, ¿cuánto daría? 1, ¿cierto? Porque vemos que el elemento 1, 3 también pertenece. ¿Listo? Ahora, la entrada 2, 1, ¿cuánto daría? 1. ¿Por qué? Porque no se les olvide que dijimos que solo ponemos uno de los dos, pero es como si tuviéramos ambos. Si tenemos el 1, 2, es como si tuviéramos también en 2, 1. La entrada 2, 2, ¿cuánto daría? Cero, ¿cierto? Porque estamos suponiendo que no hay relaciones entre el mismo elemento. ¿Listo? Y la entrada 2, 3, ¿cuánto sería? Cero. La entrada 1, 3, ¿cuánto? Digo, 3, 1, ¿cuánto sería? 1. La 3 2 pues igual que la 2 3 sería cero y la 3 3 también sería cero, ¿cierto? Entonces esa sería la matriz de adyacencia para esa red. ¿Listo? En esa matriz, fíjense que está resumido toda la información que teníamos de la red, tanto como el número de nodos, como las líneas que existen dentro de la red. Ahí está toda la información. Y también están no solo las líneas que existen, sino, o sea, no solo cuántas líneas existen, sino quién con quién está relacionado, ¿cierto? Listo. Entonces ustedes, por favor, construyan la matriz de adyacencia de esta red. ¿Listo? Entonces crean esa matriz. Les doy un momentico para que lo hagan. Una pregunta, en ese caso el uno y el 4 digamos, hay una línea recta, pero ahí no se tocan, ¿verdad? Solo llega hasta uno y dos. Exacto, para que el 1 y el 4 estuvieran conectados tendría que existir una línea, digamos así. ¿Listo? Vale. A ver, 0 1 0 0 0 bien, 1 0 1 1 1 bien, 0 1 0 1 1 bien,
0, 1, 1, 0, 0 y 0, 1, 1, 0, 0. Muy bien. Listo. Luis David tiene muy bien la matriz. ¿Listo? Sería de esta manera. Entonces, ya sabemos que la diagonal darían ceros. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí daría 0 también. Aquí también daría 0. Aquí también daría 0. Y aquí también. ¿Listo? Entonces, el 1 está conectado con el 2 nada más. El resto serían ceros. Y fíjense que nosotros sabemos que esta matriz va a ser, bueno, ¿cómo va a ser? Eso es otra, bueno, no lo sabemos todavía. Entonces, antes de continuar, ¿qué característica creen que cumple esta matriz? La matriz de adyacencia. Correcto. Lo que dice Sergio es correcto. Esta matriz sería simétrica, ¿cierto? Porque si está este, también va a estar este. Entonces vamos a escribirla más rápido, pues escribiéndola como una matriz simétrica. Entonces simplemente escribimos una fila y ya con eso llenamos la columna. ¿Listo? Listo, el 2 1 ya lo miramos. El 2 está conectado con el 3, con el 4 y con el 5, ¿cierto? Entonces está conectado con el 3, con el 4 y con el 5. ¿Listo? Ahora el 3 está conectado con el 4, sí, correcto, y con el 5. ¿Listo? Y el 4 está conectado con el 4 está conectado con el 5, no. Y el 5 está conectado con el 4, no. Y ya habríamos construido la matriz. ¿Listo? ¿A alguno no le quedó claro cómo construir la matriz de adyacencia? Listo, parece que fue claro para todos, ¿cierto? Listo. Entonces digamos que hasta aquí dejaríamos, digamos que lo básico de teoría de redes. Todavía nos falta un montón, no, de cosas por ver, ¿sí? En redes no dirigidas. Hay cosas que se llaman, digamos, el grado, que es la cantidad de, de elementos que contienen las filas o las columnas, que es igual a la cantidad de relaciones que tiene cada nodo, y eso nos puede decir cuál nodo es más importante que otro. Digamos, en esta, por ejemplo, el grado de 2 sería 4, mientras que el grado de 1 sería 1, ¿cierto? Eso nos puede dar información interesante. Hay otras medidas que se les pueden sacar a los nodos. Puede sacarse la centralidad que tienen desde distintas perspectivas. Por ejemplo, ¿cuál intermedia entre más nodos? Podríamos contar cuántas veces está el 2 intermediando entre dos nodos y esta sería su centralidad de intermediación. Está la centralidad de adyacencia, que es qué tan cerca está de los otros nodos, contando las líneas que los separan de los otros nodos. Hay muchas cosas que se pueden sacar, ¿sí? Pero pues por ahora no las vamos a usar. Entonces, y pues como eso va para un curso completo de teoría de redes, pues vamos a dejar hasta ahí por ahora, ¿listo? En lo básico de teoría de redes. Ahora vamos a pasar a hablar de unos conceptos que nos van a servir para ver el modelo que vamos a ver hoy en la clase. Bueno, hay algo muy interesante para que lo tengan en cuenta, y es que si ustedes empiezan a multiplicar la matriz, llamemos a la matriz de adyacencia A, si la empiezan a multiplicar por sí misma, entonces A al cuadrado, después A al cubo, entonces les va a decir los caminos que hay entre los nodos. Entonces al cuadrado va a ser o sea, con qué nodos está conectado el uno que estén a 2 unidades de distancia, a 2
a 2 rayitas de distancia, mejor dicho. Con que entonces eso va a corresponder a 1, 1, va a ser si el 1 se puede alcanzar a sí mismo contando 2 veces, y el 1 puede alcanzar al 3 contando 2 veces, y así sucesivamente. Entonces eso es interesante porque se puede obtener información de elevar a la n, ¿vale? Pero bueno, listo. Eso es solo para redes eh, no dirigidas. Entonces ahora lo que vamos a ver, digo, redes dirigidas. Ahora lo que vamos a ver es que es una red no dirigida. ¿Alguien tiene una idea de qué podría ser? Digo, una red dirigida, perdón. Exactamente. En esta red, ahora no va a ser lo mismo tener IJ que tener JI. Es decir, vamos a tener que anotar cada una. Por ejemplo, el conjunto de relaciones podría ser este. Entonces, ¿cómo se vería esa red? Se vería así. 1, 2, 3. Entonces, el 1 está conectado con el 2. Te sale una flecha del 1 al 2. Así. El 2 está conectado con el 1, entonces sale una flecha del 2 y llega al 1. Así. El 3 está conectado con el 1, entonces sale una flecha del 3 y llega al 1. Exacto, es lo que dijo Camilo también, es otra manera de decirlo. ¿Listo? Y el 2 está conectado con el 3, entonces sale una flecha del 2 al 3. ¿Listo? Eso sería una red dirigida, ¿vale? ¿Qué pasaría ahora con la matriz? ¿Qué pasaría ahora con la matriz? Correcto, lo que dice Camilo, ya no sería simétrica, ¿cierto? Por ejemplo, la matriz que representa este sistema tendría 0 acá, por ejemplo. El 1 estaría conectado con el 2, entonces aquí habría un 1. El 1 no está conectado con el 3, entonces aquí ya tendríamos un 0. 1, 3 no está. El 2 estaría conectado con el 1, entonces aquí se habría un 1. El 2 no está conectado con el 2 y el 2 está conectado con el 3. Pero aquí es donde vendría el cambio. El 3 sí está conectado con el 1. Fíjense que esto ya no es lo mismo que esto. El 2, el 3 no está conectado con el 2. Entonces aquí hay otro cambio. Y bueno, el 3 está conectado con el 3. Está conectado con el 3. ¿Listo? Claro, entonces, ¿cómo se vería una matriz para una red dirigida? Listo. Entonces ese sería el primer concepto que necesitamos. Ah, bueno. eh, ¿Cuál sería el número máximo de nodos digo, de líneas que podrían haber según el número de nodos? ¿A alguien se le ocurre?
el número de máximo de líneas que podría haber. ¿Se acuerdan que aquí encontramos que para las redes dirigidas era este, era n por n menos 1 por n medios? ¿Cuánto sería entonces para la red dirigida? Muy bien, correcto. La respuesta de Gabriela es correcta. Porque fíjense que ahora, si tenemos la 1,2, podríamos tener la 2,1. Es decir, vamos a tener la misma línea, o sea, si llenamos todas las líneas, vamos a tener las mismas, pero duplicadas, porque van a ser de ida y de vuelta. Entonces, el número máximo de líneas que va a tener va a ser el doble. Es decir, va a ser n por n menos 1. ¿Listo? Muy bien, Gabriela. Listo. Ahora vamos a ver otro tipo de redes que también nos la vamos a usar, que va a ser una red, en inglés se dice weighted network o weighted net, pero digamos que la traducción no es red pesada, porque suena raro, ¿no? Sino red valuada, ¿listo? Entonces vamos a hablar de una red valuada. ¿Y en qué consiste una red valuada? Una red valuada lo que va a hacer es que los elementos de la matriz A y J va a ser un número que se asocia al elemento, al IJ, a la línea IJ. Es decir, a la línea IJ le vamos a asociar un número, que puede ser cualquier número. ¿Listo? Por ejemplo, no sé, tenemos esta red. ¿Listo? Y a esta relación le vamos a asignar el valor 2 y a esta le vamos a asignar el valor 1, por ejemplo. Entonces, f de 1, 2, bueno, este es el elemento 1, este es el elemento 2 y este es el elemento 3. Entonces, f de 1, 2 va a valer 2 y f de 2, 1, digo, f de 1, 3 va a valer igual a 1. ¿Listo? Y entonces la red ya no se, la red sería de esta manera: 0, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Por ejemplo, esa es una red valuada. ¿Listo? Es una red donde se le da valor a cada relación, ¿sí? Esa red puede ser dirigida o no dirigida. Es decir, estamos asumiendo que F12 va a ser igual a F21 y F13 es igual a F31. ¿Sí? El valor va a ser el mismo, pero se puede dar el caso donde no sea así, es decir, una red valuada y además, además dirigida. ¿Listo? Entonces, justamente con eso es lo que vamos a... Listo, ahora sí vamos a empezar con el modelo que venimos a ver. Ya tenemos, digamos que los ingredientes necesarios. Eh, entonces, lo que les iba a decir es que ya tenemos los ingredientes. El modelo se va a llamar, se llama el modelo de aprendizaje de CRUD. ¿Listo? Ese es el modelo que vamos a ver. En ese modelo vamos a trabajar con una red valuada y dirigida, ¿vale?
¿En qué consiste el modelo? Lo voy a explicar así con palabras y después lo tratamos de representar gráficamente. Y pues también con la matriz. En este modelo vamos a tener los agentes que van a tener una creencia sobre un evento, ¿sí? Los agentes van a creer eh, que un evento va a ocurrir con cierta probabilidad. Por ejemplo, yo creo que mañana va a llover con probabilidad un medio. Es decir, yo creo que mañana hay 50% de probabilidad de que llueva. Otro agente cree que hay 33.333%, es decir, un tercio de probabilidad de que llueva y así sucesivamente. Todos los agentes tienen unas creencias. Y además de eso, tienen unas relaciones con los demás agentes. ¿De qué son estas relaciones? Son relaciones de confianza, pero no de confianza, digamos, en qué van a hacer, sino confianza en si su opinión es acertada o no. Entonces, yo valoro, digamos, yo para construir mi opinión uso la mitad de lo que yo creo y la mitad de lo que mi compañero cree, pero no uso nada de lo que mi otro compañero cree. O uso o valgo por igual las opiniones de todos, entonces mi opinión es igual a la del otro, es igual a la del otro, y así sucesivamente. Entonces, esa va a ser la relación que hay entre los agentes. L va a ser la confianza que yo tenga en los demás agentes, ¿vale? Esa va a ser mi relación ahí. ¿Listo? Eh, y lo que vamos a ver es cómo esas relaciones y esas creencias de la ocurrencia del evento interactúan para, para formar al final un sistema de creencias donde los agentes aprendan entre sí y lleguen a un consenso de la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Listo? Así es como funciona ese modelo. Digamos, digamos, esa explicación fue clara. ¿En qué consiste el modelo? ¿O qué vamos a modelar más bien? Bueno, vamos de pronto, para los que no, va a ser más claro ahorita que lo veamos. Vamos a primero introducir la notación matemática que vamos a usar. Entonces vamos a tener un sistema de creencias que va a ser un valor de B sub B, donde I es la creencia del agente iésimo. Entonces B sub B va a ser igual a un número que va a estar en el intervalo 0,1. Entonces esa es mi creencia de que el evento va a ocurrir, que va desde 0 hasta 1, donde 1 es que yo creo que totalmente que va a pasar y 0 es que no creo que vaya a pasar para nada. ¿Listo? Esa va a ser mi creencia. ¿Listo? Lo otro que vamos a tener va a ser la confianza. Entonces, la confianza la vamos a representar con la letra A y va a ser A y J. Y lo que va a ser, también va a ser un número entre 0 y 1 y va a representar cuánto confío yo en cuánto confía el agente I en la opinión del agente J. ¿Sí? Y lo que vamos a tener es que la suma de los niveles de confianza para un agente, por ejemplo, la suma desde J igual 1 hasta N menos, no, bueno, otra característica que va a tener este modelo que había olvidado decirlo, es que nosotros también vamos a tener cierto nivel de confianza en nosotros mismos, es decir, va a existir la relación de confianza entre el mismo nodo, ¿listo? Entonces esto va a ser la sumatoria desde j igual 1 hasta n de a y j. Es decir, esa sumatoria va a ser igual a 1. Es decir, mi nivel de confianza total va a ser 100%. Y yo voy a repartir mi confianza entre los agentes. Por ejemplo,
Bueno, ahorita miramos ejemplos, ¿listo? Y lo que va a pasar es que vamos a tener creencias para cada periodo de tiempo. Entonces, las creencias iniciales van a ser dadas, ¿sí? Y las creencias en el periodo T van a ser una ponderación de las creencias de los demás agentes que yo conozca y de su nivel de confianza que tenga. Entonces, las creencias de B y en el periodo T, esto es el periodo T, esto es el periodo donde estemos trabajando el modelo. ¿Listo? Va a ser igual a la sumatoria desde J igual 1 hasta N de el nivel de confianza que tenga el agente I sobre el agente J por la creencia del agente J en el periodo T-1, en el periodo anterior. ¿Listo? De pronto esto puede sonar complicado, pero yo creo que haciendo el ejemplo, pues ya va a quedar bastante más claro. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo voy a necesitar dos voluntarios. ¿Listo? ¿Quiénes se ofrecen? Listo. Tenemos a Andrés y a Isabela, fueron los que primero me aparecieron en el chat. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo, vamos a usar un evento que a todos nos interesa. Entonces, yo también voy a participar en el ejemplo y va a ser la creencia de que el examen final va a ser presencial. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Listo? Yo voy a ser el agente 1. eh, Andrés va a ser el agente 2 e Isabela va a ser el agente 3. Entonces, mi creencia inicial, entonces en el periodo 0, por eso es la inicial, es que el examen va a ser virtual, va a ser presencial 100%. Entonces, yo le doy 1. ¿Listo? Es un ejemplo, ¿no? No significa que de verdad crea eso. Bueno, Andrés, ¿qué cree? Andrés cree que va a ser un medio, que la posibilidad de que ocurra va a ser un medio. E Isabela, Isabela dice que 1, 0,1, eso es decir, como un 10%, es decir, 1/10, ¿cierto? ¿Listo? Listo. Entonces, ahora lo que seguiría es construir nuestros niveles de confianza. Entonces, mi nivel de confianza, sí, está bien. Mi nivel de confianza en lo que dice Andrés es un mail. Y mi nivel de confianza en lo que dice eh, Isabela es un cuarto. Es un ejemplo, no es que confíe más en Andrés o... ¿Listo? Pues para el ejemplo sí, pero no es que lo haga en realidad. Va a ser un cuarto. ¿Listo? Fíjense que yo tengo mi nivel de confianza tiene que sumar 1 en total. Es decir, para el otro agente que queda, pues me queda el restante para que sume 1. Es decir, lo que yo confío en mi propia opinión es B11 y sería lo que le falta, que sería un cuarto. Si se fijan, un cuarto más un medio daría 100%. Entonces ese es el nivel de confianza que yo tengo en que mi creencia sea la verdadera. ¿Vale? Ah, sí, gracias. Me equivoqué ahí la letra. La confianza es A. ¿Listo? Listo. Gracias, Miguel. Ahora, los demás agentes, por favor, díganme sus niveles de confianza.
Eh, a 2-1. ¿Cuánto confía en mi palabra, Andrés? Entonces Andrés confía en mí con un medio. En sí mismo, ¿cuánto confía? ¿Cuánto confía en su opinión? Un cuarto. ¿Y cuánto confía en la de Isabel? Bueno, tiene que ser un cuarto, ¿no? Para que sume, perdón, la letra. Para que sume uno. ¿Listo? Y Isabela, cuánto confías en mi opinión? Confía un décimo en mi opinión. En la de Andrés, un décimo. Por tanto, tiene que confiar 8 décimos en su propia opinión. ¿Listo? 8 décimos, que eso es 4/5. ¿Listo? Vamos a escribirlo en términos de 4/5. ¿Listo? Entonces ahora construimos la matriz. La matriz sería la siguiente. Entonces, iría la confianza que yo tengo en la opinión, en mi propia opinión, la que tengo en la de Andrés y la que tengo en la de Isabela. Aquí iría la confianza que Andrés tiene en mí, la que tiene en sí mismo y la que tiene en Isabela. Y aquí iría la que tiene Isabela en sí misma, no, en mí, en Andrés y en sí mismo. ¿Listo? Listo. Entonces ahora él se en cuenta que lo que dice el modelo es que eh, mi confianza en el periodo uno o en el periodo T va a ser igual a la ponderación de las confianzas, la ponderación de las creencias de los demás agentes en los periodos anteriores. Es decir, voy a sumar mi confianza en, por ejemplo, para mí, para el agente uno va a ser mi confianza en Isabela, no, mi confianza en mí mismo, un cuarto, por mi creencia, que es uno, más mi confianza en Andrés, un medio, por la creencia de Andrés, que es, no, sí, 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 por la creencia de Andrés, que también resulta ser un medio, ¿cierto? Más mi confianza en Isabela, que también era un cuarto, por la creencia de Isabela, que era un décimo. Y esa va a ser mi confianza en el periodo uno. O sea, eso es lo que mi creencia en el periodo uno. Yo voy a actualizar mi creencia según las creencias de los demás. ¿Listo? Pero ¿cómo es que es? O sea, es la creencia propia de la persona, o sea, lo que yo creo de la otra persona y lo que ella cree en mí, no entendí bien. Listo. Vamos a repasarlo. Va a ser mi confianza en el agente por la creencia de ese agente. Entonces, mi confianza en mí mismo por la creencia que yo tengo. Mi confianza en Isabela por la creencia mi confianza en Andrés por la creencia de Andrés y mi confianza en Isabela por la creencia de Isabela. ¿Sí? ¿Ahora sí es más claro? Sí, profe. Listo. Entonces va a ser esto a un cuarto, esto a un cuarto, ahí vamos 2 cuartos más un cuarentavo. Entonces 2 cuartos más un cuarentavo. Eso es igual a 20 cuartos más un cuarentavo.
digo 20 cuarentados más un cuarentavo, entonces sería 21 cuarentados. ¿Listo? Ahora, las creencias de Andrés serían estas. Serían su creencia en mí por mi creencia. Di- Su confianza en mí por mi creencia. Más su confianza en sí mismo por su creencia. Más su confianza en Isabela por la creencia de Isabela. ¿Listo? Y eso daría un medio más un octavo. Un medio son 4 octavos, entonces eso daría 5 octavos más un cuarentavo. ¿Un cuarto? Sí, pues a este un cuarto se refiere. Ahí es lo que preguntaron en el chat, Laura. O hice algo mal. Sí, pues por eso, ¿no? Esa es la confianza que yo tengo en el tercer agente, o sea, en Isabela, ¿no? No entiendo. Ah, sí, esto daría un cuarto. Esta multiplicación da un cuarto. ¿Eso es lo que preguntabas? Sí, ¿no? No, o sea, lo que pregunto es que, bueno, en el primer agente se supone que o sea, el primero es un cuarto, Sí. o sea, porque, o sea, el primer agente, porque es un cuarto el primero, Porque esa es mi creencia en el agente uno que sería yo mismo. pero no es un medio. No, mira, es un cuarto, aquí está. Está aquí arriba. Ah, Es ya que, entendí la confusión. Fíjate que este es A1-2. Ahí en el primero va A1-1. ¿Sí? o sea, pero es que no se supone que el primero es, o sea, la confianza que te tienes pues en ti mismo. Exacto. La confianza del agente uno en el agente uno. Es decir, esta de aquí. Ah, ok, ok, ok. ¿Listo? Sí, gracias. Vale. Listo. Entonces teníamos 5 octavos, ¿cierto? Más un cuarentavo. 5 octavos es 25 cuarentavos, ¿cierto? Más un cuarentavo sería 26 cuarentavos. ¿Listo? Y B3 1 sería igual a un décimo por un décimo, que es la confianza que tienen en el agente uno por la creencia del agente uno que es uno más un décimo por, que es la creencia que tiene en el agente 2 por, digo, la confianza que tiene en el agente 2 por la creencia del agente 2 que era un medio, más 8 décimos por la creencia que tiene en sí misma, que era un décimo. Digo, por la creencia que tiene, que es un décimo. La confianza que tiene en sí misma, que es 8 décimos, por la creencia que tiene, que es un décimo. Entonces, esto nos daría un décimo más un veinteavo que es, un décimo son 2 veinteavos, entonces ahí tendríamos 3 veinteavos más 8 cienavos. Entonces tendríamos 3 veinteavos más 8 cienavos.
3 veinteavos son, digo, 3 veinteavos, 3 veinteavos son iguales a 15 cienavos, entonces sería 15 más 8 cienavos. 15 más 8 sería 23 cienavos. ¿Listo? ¿Listo? Ya les quedó más claro cómo se va construyendo la confianza en o cómo se van construyendo las nuevas creencias en el modelo. Para los que no son Andrés y Isabela que participaron propiamente, ¿también les quedó claro? Listo, eso, Manuel. Listo. Entonces, como ven, el modelo es bastante, digamos que intuitivo, ¿sí? Es decir, yo tengo una confianza y ustedes tienen una opinión y yo sumo mi opinión con la suya según la confianza que yo tenga en su opinión, ¿sí? Es bastante, digamos que simple en ese sentido, ¿vale? Ahora, ¿cómo se vería la red de este modelo? Se vería de esta manera. Entonces, este es el agente uno, este es el agente 2, este es el agente 3. La confianza del agente uno en el agente 2 es un medio. La confianza del agente uno en el agente 3 es un cuarto. Y la confianza en sí mismo la escribimos de esta manera como un bucle que se une a sí mismo, sería también un cuarto. La confianza del agente 2 en el agente uno es la confianza del agente 2 en el agente uno es un medio, en sí mismo es un cuarto, y en el agente 3 es un cuarto, ¿cierto? Y la confianza del agente 3 en el agente uno es un décimo, en el agente 2 es también un décimo, y en sí mismo es 8 décimos. ¿Listo? Así se vería la red. ¿Listo? Pues claramente así representada gráficamente al ser tantos agentes y tantos números, pues no se ve muy clara, pero pues la idea es que queden con esa representación, ¿vale? Como es lógico, a partir de números muy grandes, pues la representación gráfica a simple vista no dice mucho, ¿listo? Es solo como para, digamos, gráficamente ver cómo se ve, pero no dice mucho. Nos guiamos ahí más por las matrices, ¿listo? Ahora, basándose en cómo bueno, tenemos la matriz, ¿no? Ustedes, basándose en cómo se calcularon estas nuevas creencias, ¿creen que puede haber una operación matricial que represente este procedimiento? Más o menos. Fíjense que son escalares distintos, entonces, y una multiplicación escalar tiene que ser el mismo número para todos los elementos, entonces tal vez no. Correcto. Sería un producto entre una matriz y un vector, ¿cierto? Fíjense,
si nosotros ponemos aquí el vector de creencias, al hacer la multiplicación, lo que obtendríamos es un nuevo vector. Y fíjense que lo que iría en cada elemento del vector sería, por ejemplo, para el primero sería un, borramos aquí, sería un cuarto por uno, más un medio por un medio, más un décimo por un cuarto, que es esto que está aquí mismo. Es decir, aquí iría 21 cuartos, 21 cuarentavos. Aquí iría 26 cuarentavos y aquí iría 23 cienavos. ¿Listo? Entonces, fíjense que matricialmente ya tenemos esto como una operación matricial. Sería la matriz A por el vector B en cero es igual, o vamos a poner, sí, en cero, es igual al vector B en uno. ¿Listo? ¿Eso es claro? ¿Cómo lo representamos con una operación matricial? Sí, B1 es en el periodo uno, es decir, después de hacer una iteración de confianza. ¿Listo? ¿Listo, Manuel? A ver, todavía. Sí, ya, profe, gracias. Entonces tenemos A por B sub 0 igual a B sub 1. ¿Sí? Esa sería nuestra. Y en general va a ser A por B en T menos 1 va a ser igual a 20. ¿Listo? Entonces así se representaría matricialmente ese, ese problema. ¿Listo? Entonces a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber si ese problema va a converger, es decir, si vamos a llegar a un estado donde todos los agentes tengan la misma creencia, donde todos crean exactamente lo mismo, ¿vale? Eso nos interesa. Entonces, fíjense que eso, digamos que nos interesa hallar B sub t en el límite, o sea, cuando es infinitos periodos, ¿sí? Cuando han pasado infinitos periodos, a ver si llegó, digamos, a un estado estable. Entonces, lo que nos interesa hallar es B infinito. ¿Listo? Y si en B infinito, que es un vector, sucede que la creencia infinita del agente uno es igual a la creencia infinita del agente 2 y es igual a la creencia infinita del agente de, pongamos el infinito arriba para no confundirlo con el número de agentes. Y si B1 es igual a B2 es igual a BI es igual a BN,
para todo i, es decir, para todos los agentes las creencias son todas iguales, llamémosla simplemente B infinito. Entonces vamos a decir que el modelo tiene consenso, ¿listo? Eso es lo que nos interesa. Y resulta eh, que hay una condición que se le puede dar a la matriz para que ese sistema tenga consenso. Y está relacionado justamente con los vectores propios. Vectores y valores propios. ¿Listo? Claro el concepto de consenso. No, profe, la verdad. O sea, pues entiendo que es como el cuando la creencia sea la misma para todos, algo así, pero no, la verdad no me quedó muy claro. Sí, es eso mismo. Es llegar a un estado donde la creencia sea la misma para todos los agentes, o sea, todos los agentes crean que el evento va a pasar con la misma probabilidad, ¿sí? Yo creo que la probabilidad de que pase es un medio, Isabela también cree que es un medio y Andrés también cree que es un medio, por ejemplo, eso sería un consenso, ¿sí? Digamos que la palabra consenso define bastante bien eso, ¿no? Y si eso llega a pasar, pues fíjense que no importa la operación matricial que hagamos, pues se va a mantener igual. Es decir, vamos a poderlo multiplicar por el vector de creencias muchas veces, pero si todos creen lo mismo, la creencia se va a actualizar a lo mismo. Es decir, en el estado, digamos, ese estado de equilibrio, ese estado final, todos vamos a tener las mismas creencias y ese es el consenso. El consenso es en el estado donde todos tenemos las mismas creencias, ¿vale? Simplemente mi creencia es igual a la de los demás agentes. Así es más claro. Solo que a esa creencia la estoy llamando B infinito. Es un nombre que le puse. ¿Listo? ¿Ya es más claro? Sí, profe. Listo. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo. Déjenme, lo busco rápidamente. Denme un momentico. Bueno, por ejemplo, esta matriz. Eh, un tercio, un tercio, un tercio, un medio, cero y cero, un cuarto y tres cuartos. ¿Qué significan esos ceros? Ahí en esa matriz. Exacto. Que no confía en nada en su opinión. ¿Listo?
Exactamente. Que la gente, ahí por ejemplo sería que la gente 2 no confía en nada en lo que dice la gente 3 y que la gente 3 no confía en nada en lo que dice la gente uno. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, a lo que podríamos llegar es que, o bueno, vamos a explicar eso antes. ¿Listo? Entonces, lo que les estaba diciendo es que si hay confianza, llegamos a ese estado, bueno, dejemos la matriz porque ahorita la vamos a necesitar. Vamos a llegar a ese estado donde vamos a tener un vector infinito donde todos los elementos dentro van a ser iguales. Entonces vamos a escribirlos todos iguales. Fíjense que son el mismo para cada entrada del vector. ¿Listo? Si eso pasa, si llegamos a ese vector donde todas las entradas son iguales, esto va a ser un número. Y ese número es el que nos interesa. ¿Listo? Y fíjense que, ¿cómo se obtiene ese número? Se obtiene de coger la creencia en el periodo inicial y multiplicarla por A. ¿Listo? ¿Cómo se obtiene para el siguiente periodo? Se multiplica, es B sub 1, B1 por A, ¿cierto? Pero B1 es esto, porque esta es la creencia en el periodo 1. Entonces, para obtener la creencia en el periodo 2, lo que hacemos es multiplicar a esto por A, porque esto es B1. Y esto sería ahora B2. ¿Y cómo obtenemos B2? B3, digo. ¿Cómo obtendríamos ahí B3? Si esto ahora es B2, ¿cómo se obtiene B3? B en el periodo 3. Exactamente, multiplicándolo por A. En el periodo 4, multiplicándola por A otra vez, y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a tener es que A, que la creencia en el periodo T va a ser igual a A elevado a la T por la creencia inicial. ¿Listo? ¿Eso es claro? Sí, bro, pero o sea, qué es ese A? Es la matriz de confianza. Ah, ok, ok. Sí, ya. Fíjense que la creencia en el periodo 1, por ejemplo, aquí la obtuvimos de multiplicar la matriz A por el vector. ¿Listo? Y ahora, para obtenerla en el siguiente periodo, lo que tendríamos es que multiplicar A otra vez, pero por este vector. Eso sería en periodo 2. En periodo 3 sería de nuevo A por eso, y así sucesivamente. ¿Vale? Ese T es el número de periodos, ¿verdad? No tiene que ver nada con la respuesta. No, no, no. Es el número de periodos. ¿Vale? Listo, sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Este T lo voy a escribir en minúscula, va a ser el número de periodos. Cuando lo escriba en mayúscula, para esto que estamos viendo, va a ser la transpuesta. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que al llegar al límite, cuando T tiende a infinito, de A sub T por B sub 0, si llegamos a una creencia B infinito estable, es decir, a una creencia final, entonces, digamos, vamos a decir que el modelo tiene consenso. ¿Listo? ¿Qué es lo que estábamos diciendo ahorita? Que si llegamos a un estado donde este valor es el mismo para todos los agentes, pues vamos a llegar a que hay consenso. ¿Vale? Entonces, esto va a ser cuando T tiende a infinito. Cuando pasen infinitos periodos, vamos a llegar a un estado de confianza. ¿Qué pasa en ese estado de confianza? Que eh, todos los elementos dentro del número, dentro de esto, son el mismo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Nosotros podemos encontrar un vector
llamemos a ese vector v, tal que al multiplicarlo por b sub 0, nos dé igual a b infinito. Pero, ¿por qué? Porque esto es un vector por otro vector. ¿Cuánto da un vector por otro vector? Aunque este sería un vector transpuesto, ¿no? ¿Cuánto da un vector por otro vector? Para la respuesta de Andrés, el A23 significa que 2 no confía en 3, pero fíjese que 2 no confía en 3, pero fíjese que 3 sí confía en 2. ¿Listo? Para la pregunta de Andrés. O sea que en ese caso eso sería una matriz reevaluada. Sí. Pero bueno, volvamos a esto. Esto es un vector por otro vector. ¿Esto qué sería? Es decir, este es un vector 1 por n, este es n por 1. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Un número? Exacto. Eso sería un número que sería nuestra confianza. Entonces, lo que estamos diciendo es que si llegamos a un nivel de confianza, pues va a existir un vector que justamente va a ser ese nivel de confianza, que al multiplicarlo por el vector inicial nos va a dar el nivel de confianza, ¿cierto? Entonces, si se fijan, si ese vector llega a b infinito, no importa entonces si lo estamos multiplicando por b sub 0 o por b sub 1, es decir, no importa si ha pasado un periodo o si han pasado dos, como al final llega a ese valor, entonces vamos a tener que b sub t por b sub 0 va a ser igual a b sub t, b transpuesto por a. Ese sub t es un vector, digamos que se puso ahí para decir que si se multiplica la confianza, sí, la creencia inicial, va a llegar a un punto que es un número, ¿sí? Que es el consenso, ¿sí? Exactamente. Si existe el consenso, existe ese vector tal que al multiplicar la creencia inicial, obtenemos el nivel de confianza final para todos los agentes. ¿Sí? SB, eso es lo que representa. ¿Listo? Entonces, fíjense que si SB aplica para B infinito, pues no solo sirve al multiplicarlo por B sub 0, también sirve al multiplicarlo por B sub 1, B en el periodo 1. Es decir, esto tiene que ser igual a B para cualquier periodo. ¿Listo? Si es igual para B en el periodo 1, entonces esto significa que es igual a B por A transpuesta por A por B sub 0, porque esto es igual a B sub 1, fíjense, ¿cierto? ¿Y eso qué nos diría? Pues fíjense que eso lo que nos diría es que esto es igual a esto. ¿Sí? Es decir, que si multiplicamos el vector por A, va a ser lo mismo que el vector por T, digo, que el vector por 1, ¿sí? O sea, prácticamente aquí lo que hicimos fue cancelar esta B sub 0, ¿vale? ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro?
Profe, ¿cómo canceló ese B sub 0? Pues porque esto es un vector, esto es un vector multiplicado por otro vector, ¿sí? Y esto al final es un vector multiplicado por otro vector, ¿listo? Pero este es el mismo. Entonces la única manera de que esto sea igual a esto, dado que esto es lo mismo, es que esto no influya en nada en la operación, ¿sí? Es decir, la única manera de que pase eso es que, como esto es constante en ambos, este vector tendría que ser lo mismo que este otro vector, ¿sí? Profe, están preguntando algo en el chat que también tengo una pregunta yo y es, esa T, pues digo que la T mayúscula iba a ser transpuesta, entonces ese vector sería un vector transpuesto, ¿sí? Sí, ese es un vector transpuesto, no es de tiempo, ¿listo? El de tiempo, acuérdense que yo dije que iba a ser minúsculo, ¿listo? Listo. Bueno, entonces llegamos a esto de aquí. ¿Eso le recuerda algo que hayamos visto hace poco? Correcto. Esto es un vector propio, solo que nosotros los vectores propios los teníamos así, ¿sí? Pero fíjense que podemos transponer esto y nos quedaría así. ¿Listo? Entonces ahora lo que tenemos es que B es un vector propio de A. ¿Y cuál sería el valor propio? Muchachos, ¿cuál sería el valor propio? Correcto, Luis. Muy bien. Entonces esto sería con valor propio 1, porque pues 1 por B da el mismo B, ¿cierto? Entonces aquí viene el teorema que les iba a decir y es que en un sistema de confianza como este, como en el modelo de Groot, hay consenso si y solo si la matriz transpuesta a la matriz de confianza tiene un valor propio igual a 1, ¿vale? Entonces, hay consenso si y solo si y además ese consenso sería el vector propio asociado a ese valor propio. Pero no solo sería ese vector propio,
porque acuérdense que hay infinitos vectores propios asociados a cada valor propio, sino se le añade una condición a ese vector propio y la condición es simplemente que la suma de los elementos de ese vector sea igual a 1. ¿Listo? Esa es la única condición que se le añade. La suma de los elementos de es igual a 1. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer rápidamente este ejemplo. Voy a darles los resultados con este ejemplo y ustedes los pueden comprobar haciéndolos ustedes mismos. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo que tenemos aquí, esta matriz tiene lambda igual a 1. Es decir, esta tiene un valor propio igual a 1. Y aparte de eso, el vector propio, el vector propio de A transpuesta es igual a denme un momento que aquí lo tengo. Es igual a 3/4 de Z, Z y Z. ¿Listo? Entonces, si hacemos que la suma de esto sea igual a 1, podemos encontrar el valor de Z, que sería igual a 11/4. Sí, ahí lo pueden hacer despejando. Suman Z más 3/4 de Z y despejan Z y les daría 11/4. Entonces, lo que tendrían es que no, mentiras, no les daría 11/4. Les daría 4/11, perdón. Y por tanto les daría que el vector propio con el que pueden hallar el consenso sería 3/11, 4/11 y 4/11. ¿Listo? Y ese sería el vector propio con el que podrían encontrar el consenso. Y para hallar el consenso simplemente multiplican este vector por b sub 0 y con eso pueden hallar el consenso de este modelo. ¿Listo? Sí, en este caso yo se los di, pero la idea es que ustedes mismos lo calculen. ¿Listo? Es que no queda mucho tiempo. Entonces, pues, ustedes pueden sacar fíjense que es de la transpuesta, ¿no? Ustedes pueden sacar los valores propios de esta matriz, pueden sacar el vector propio asociado al valor propio igual a 1, o sea, pueden sacar los valores propios para verificar que lambda igual a 1 es un valor propio. Después pueden sacar los vectores propios para mirar que este es un vector propio, el vector propio asociado a lambda igual a 1. Después con eso, ustedes pueden calcular esto y ya con eso, pues podrían encontrar, multiplicando a b por b sub 0, podrían encontrar el consenso del modelo. ¿Listo? Bueno, el 4/11 se los explico rápido, ya que quedó tiempo para eso. ¿Listo? El Profe, qué pena. 4/11, ¿sí? ¿Usted podría volver a repetir los pasos? O sea, primero saco el vector propio, después, si lambda igual a 1 es un vector propio, se Un saca valor. un valor propio, perdón, se saca el vector propio pues correspondiente a ese lambda y que procede.
Listo. Este sería el vector propio asociado a lambda, ¿cierto? Y lo que posee es hacer que la suma de ese valor, de ese vector propio sea igual a uno. Entonces simplemente plantea que la suma sea igual a uno. Pero, profe, ¿siempre va a ser igual a uno o depende del valor propio? No, no, no. Fíjense que nosotros tenemos infinitos vectores propios. Nosotros simplemente vamos a encontrar uno de esos vectores propios donde la suma de sus elementos da igual a uno. ¿Listo? O sea, tanto el valor propio como la suma de los elementos del vector propio tienen que dar uno. Exactamente. Ese va a ser el vector propio que vamos a usar para hallar el consenso. Fíjense que aquí esto va a dar 3 cuartos más 4 cuartos más 4 cuartos. Esto va a dar 11 cuartos de z, ¿cierto? Esta suma de aquí arriba da 11 cuartos, igual a 1. Y si despejamos, nos da que z es igual a 4 onceavos. De ahí salió el 4 onceavos. Profe, ¿Listo? pero ¿qué pasa si la transpuesta de la matriz no tiene un vector igual a uno? Un vector, no, un valor propio igual a uno. ¿No importa? Entonces no hay consenso. Entonces ese modelo no va a llegar nunca a un consenso. ¿Listo? Vale. Profe, o sea, ¿qué se hace después de hallar el z, digamos? Ya se tiene que es 4 onceavos, que sí, Se reemplaza aquí en z, se reemplaza aquí en el vector propio, entonces se obtiene este otro vector, ¿sí? Y sí, ya por último se multiplica este otro vector, llamémoslo b asterisco, se multiplica b asterisco por b sub 0 y eso les da igual a b infinito. Es decir, les da igual al consenso. Y así se puede hallar el consenso de este tipo de modelos. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Y eso sería todo. Obviamente el modelo tiene muchas, digamos, se puede demostrar todo esto que les dije, pero pues digamos que no hay tiempo suficiente, solo para que vean cómo se puede aplicar el álgebra lineal a, a otro tipo de cosas, a otro tipo de modelos. ¿Listo? Por ejemplo, para hallar el consenso en un modelo de este tipo de aprendizaje. ¿Vale? Y eso sería todo. Probablemente haya un ejercicio, digamos, con esta última parte para el quiz. ¿Listo? Que sería un bono. ¿Listo? Bueno, ojalá les haya gustado. De pronto a lo último fui un poquito rápido, entonces si alguno queda con dudas o algo, pues yo les puedo pasar unos videos, aunque son en inglés, donde se explica bastante bien este modelo. ¿Listo? De hecho, hay un curso en Coursera que, que es bien interesante de teoría de redes que creo que podrían tomar con el conocimiento que tengan al final de este curso. Entonces sería bueno si lo pudieran tomar, porque es de verdad muy interesante y pues ayuda a entender este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy y nos vemos el próximo miércoles para el quiz. ¿Vale, muchachos? Profe, una pregunta así como general en el